En la sesión de hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante, como todas, que tiene que ver con un planteamiento que me hizo una persona, un estudiante, pidiéndome que, ya que en un día anterior hablé del primero de los poemas de Sombra del Paraíso, dediqué una sesión a hablar del último de los poemas de Sombra del Paraíso. El último de los poemas de Sombra del Paraíso que tenemos delante y que hemos distribuido en fotocopia se titula No basta, no basta. Empieza con una negación. La palabra negación en este poema y en todo lo que está relacionado con este poema es absolutamente fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que niega este poema? Como vamos a ver en cuanto lo leamos, lo que niega este poema es toda creencia metafísica y todo fundamento metafísico y todo aquello que tenga que ver con algo que esté más allá de lo estrictamente físico. Ya he dicho muchas veces que si hay algún poeta que sea, por excelencia, el poeta del materialismo filosófico, ese poeta es Vicente Aleixandre. Es decir, yo no voy a hacer lo mismo que hizo Heidegger con Hölderlin, ni mucho menos, porque ni falta que nos hace parecernos a Heidegger, pero es evidente que si hay alguien que en poesía haya objetivado planteamientos que están muy presentes en la filosofía de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, ese alguien es Vicente Aleixandre. Entonces, en este poema titulado No basta, que es el poema final, el poema último de un poemario como Sombra del Paraíso de 1994, es muy cierto que en él lo que se hace, insisto, es negar toda creencia metafísica. Dicho en términos de materialismo filosófico, negar el eje angular, negar el eje en el que se disponen las relaciones del ser humano con lo religioso, sea lo religioso algo luminoso, algo mitológico o algo teológico, según nos podamos referir, siguiendo a la obra de Bueno, El animal divino, a las religiones primarias, cuyo núcleo estarían los animales vivos, tratados como dioses, a lo cual volvemos hoy día con la adoración que hay pues, hacia todo tipo de animales, es decir, considerándolos como divinidades, incluso sobre todo los perros, en nuestras sociedades actuales, lo cual no quiere decir que tener un perro sea tener un dios. El problema es tener una relación patológica con el animal, ¿eh? Incluyendo en animal también a seres humanos. Claro, se pueden tener relaciones patológicas con seres humanos, indudablemente. Pero esta tendencia a considerar, en definitiva, al animal como el núcleo de la religión, que es la tesis de Gustavo Bueno, es lo que le llevó al propio Gustavo Bueno a afirmar que las pinturas rupestres de las cavernas prehistóricas eran la Capilla Sistina del Paleolítico inferior, donde los dioses estaban dibujados, porque eran criaturas a los que los seres humanos tenían que cazar, tenían que comer, tenían que adorar, etcétera, etcétera. Cuando el núcleo de la religiosidad se desplaza hacia el ser humano, porque el ser humano vence al león, porque Hércules vence al león, la luminosidad del animal pasa al dios andromorfo. Entonces los dioses ya se convierten entonces en figuras, adoptan la configuración andromorfa del ser humano, es decir, aparecen las divinidades de todas las religiones secundarias, que sería por excelencia la religión grecolatina, de Grecia y Roma, ¿no? Júpiter, Ares, Zeus, Afrodita, todos los dioses que ya no serán animales como los gatos egipcios, como la vaca Hathor, por ejemplo. Y finalmente, cuando la filosofía y el racionalismo científicos se adentran en este campo de las religiones, evidentemente la idea de Dios se convierte en algo insípido, incoloro, inodoro, es decir, se convierte en una idea pura, en un motor perpetuo, aristotélico, o en un demiurgo, que luego la filosofía cristiana medieval, a partir de Platón y de Aristóteles, articulará a través de una teología dogmática en la línea de Agustín de Hipona o a través de una escolástica, de una filosofía escolástica a través de Tomás de Aquino, ¿no? en este contexto. Tratando de coordinar fe y razón desde la escolástica y tratando de subordinar absolutamente la razón al fideísmo agustiniano, a través, insisto, de la teología dogmática propia de Agustín de Hipona, de la que brotará como un germen terriblemente retrógrado en el Renacimiento europeo Lutero, que desde el punto de vista que aquí manejamos es una auténtica aberración. El protestantismo como sistema de pensamiento es una auténtica aberración. ¿Por qué? Pues porque reduce la norma de la interpretación teológica al autologismo, en este contexto. Desde la perspectiva protestante la aberración es el catolicismo, pero desde la perspectiva del que habla, que no es católico, pero sí es ateo desde un racionalismo absolutamente incompatible con el protestantismo, la aberración es el protestantismo en este punto, y todos contentos, y si no, da igual.
porque mi punto de vista no cambiará por esta razón. De tal manera que en este poema, insisto, hay una negación de todo lo que tiene que ver con este eje angular en la dimensión luminosa o primaria, en la dimensión mitológica o secundaria y en la dimensión terciaria o teológica, en este contexto. La visión que hay de Dios en el poema, si es que hay alguna visión de Dios, es como una especie de borrasca de la naturaleza, es como una especie de fenómeno atmosférico que se disuelve en una auténtica borrasca de la naturaleza, como algo completamente ajeno al ser humano, ni siquiera como algo demandado o postulado por el ser humano. Ya he dicho muchas veces que el espacio antropológico en Vicente Aleixandre no es tridimensional, sino bidimensional. No tiene las tres dimensiones del eje circular o humano, del eje radial o de la naturaleza y del eje angular o de la religión, sino que tiene solo las dos primeras, el eje circular o humano y el eje radial o de la naturaleza, de manera que cuando nos enfrentamos a la poesía de Aleixandre lo que vamos a encontrar va a ser el hombre y la tierra, por parafrasear ese programa clásico de antaño, ¿no? El hombre y la tierra, es decir, el hombre y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza, en este contexto, para tranquilizar a aquellos que no permiten que el ser humano se reduzca a la figura antropológica del hombre. El hombre y la tierra, ¿no? El ser humano y la naturaleza, el eje circular y el eje radial, porque el eje angular o de la religión es igual a cero, no pinta nada, no se registra, no hay Dios. Para Vicente Aleixandre no hay Dios. Cito ya algunos versos del poema, aunque luego lo leeremos enteramente subrayando algunas cuestiones. Para Vicente Aleixandre el hombre, el ser humano, brota de la naturaleza. Brota de la naturaleza del mismo modo que para el darwinismo el ser humano brota de los animales, es decir, está en consonancia con los animales, es en definitiva un animal más dentro del proceso evolutivo de los demás animales. Para el pensamiento poético de Vicente Aleixandre y el materialismo filosófico, recuerdo que estudia las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, estudia la poesía en tanto que sistema de ideas. Es decir, aquella poesía que no tiene un sistema de ideas no es ni siquiera poesía, es decir, es un simulacro del lenguaje en verso, es una tontería puesta en verso, cuya máxima expresión puede ser cualquiera y la mínima expresión puede ser el típico ejemplo, ¿no?, de mi corazón palpita como una patata frita. O sea, quiero decir, eso no es poesía por estar rimado o puesto en verso, eso es una chorrada galopante, ¿no? Pero son los que además es una expresión que solo se pone como ejemplo de una tontería, porque no es inconcebible de entenderlo de otro modo, ¿no? Pero quiero decir que el arte en general, la poesía en particular, exige objetivar un sistema de ideas, porque si ese sistema de ideas no está objetivado, entonces lo único que hay es un juego de palabras, es un trabalenguas, el cielo está enladrillado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no desenladrillará? Este tipo de tonterías que sirven para entretener a la gente. O también para hablar de cosas incomprensibles, que es el género de la estulticia que más y mejor entretiene a la gente. Cuando alguien dice algo que resulta absolutamente incomprensible desde todos los puntos de vista, pues todo el mundo finge entenderlo para no quedar como un idiota, como un tonto, y esto es enormemente divertido, porque uno puede poner en circulación ideas que no tienen ninguna lógica ni ningún fundamento, como la mayor parte del arte contemporáneo, ¿verdad? Y sin embargo eso se paga a precio de oro en muchos aspectos, cuando es completamente absurdo, es completamente ridículo y completamente cómica la actitud de la gente que se sorprende por este tipo de cosas o que se admira, ¿no? Como cuando se contempla, pues no lo sé, un cubo de basura en medio de una sala de un museo, o un cubo de cualquier otra cosa que no sea de basura. Quiero decir, eso es típico y anecdótico, ¿no? Entonces, en estos versos, y cito uno de ellos, se dice: no basta el misterio oscuro de una mirada, apenas bastó un día el rumoroso fuego de los bosques, supe del mar, pero tampoco basta. La idea fundamental es que todo lo que se sabe y todo lo que se conoce acerca naturalmente de la naturaleza, de la realidad en la que vivimos, no basta para explicar la complejidad del mundo. Esto, traducido a términos de materialismo filosófico, equivale a afirmar que MI no basta para comprender M. Es decir, el mundo interpretado, el mundo conocido y articulado en sus tres géneros de materia, la materia primogenérica o física, la segundogenérica o psíquica y la terciogenérica o conceptual o lógica, no basta, no es suficiente para agotar la materia ontológica general, es decir, no es suficiente para agotar todo lo que existe. ¿Por qué? Pues porque ignoramus, hay cosas que ignoramos y hay cosas que siempre ignoraremos y que sabemos que siempre vamos a ignorar. De tal manera que el conocimiento del que podamos disponer no basta para agotar la complejidad
de la materia ontológico general, de la materia del mundo, en definitiva. Esta es la idea fundamental que este poeta, en este poema y en muchos otros también, trata de sostener desde la negativa afirmación inicial, el no basta. Es decir, todo cuanto podamos saber, todo cuanto podamos conocer, no agotará el conocimiento que la realidad exige al ser humano, en constante desarrollo, en constante avance. Es decir, es inagotable en definitiva. Y en este proceso de conocimiento, y aquí hay algo muy importante, Dios no tiene nada que ver, porque Dios como idea no existe. Es decir, ni existe, ni está, ni se le espera. Es decir, Dios es un concepto puro para los teólogos, y es un concepto puro para los teólogos, y es una experiencia psicológica para los creyentes, pero nada más. Es decir, es M2 para los creyentes, una experiencia psicológica, fenomenológica, como pueda ser una pesadilla o cualquier otra cosa, o simplemente un concepto puro, como puede ser, bueno, pues la idea de triángulo para los creyentes, con la única diferencia que para el geómetra la idea de triángulo se puede materializar pues en una parcela donde se cultiva un determinado producto, ¿verdad? Y para el creyente en Dios la idea de triángulo pues no se materializa desde ningún punto de vista, porque Dios ni es trinitario, ni es triangular, ni tiene ángulos, ni vértices, ni nada de eso. Es decir, el Dios es una idea paralógica, es un paralogismo en definitiva. Y sobre todo cuando se interpreta a Dios desde el punto de vista de un anciano con barbas que habita en las nubes y que interviene operatoriamente en el curso de la actividad humana. O sea, todo este tipo de cosas ya son estupendas, ¿no? Ya, eso forma parte de otra película. Y claro, aquí a veces algunas personas me preguntan qué hay de historia y de literatura en los evangelios. Bueno, hay lo que cada hombre fuerte de cada época quiera que haya, evidentemente, pero me explico. Es decir, cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia. Cuando la religión entra en la literatura deja de ser religión. Y cuando la literatura entra en la religión deja de ser literatura. Es decir, estas cosas no son solubles las unas en las otras, porque ni los evangelios pueden considerarse como fuentes históricas fiables, ni la doctrina religiosa de los evangelios puede considerarse como intacta si se adentra en la literatura, ni desde luego la literatura es soluble en la religión fácilmente, en ese punto. Es decir, puede haber hibridismo, sí, pero cuando hablamos de novela histórica no hablamos de historia, hablamos de literatura. Otra cosa es que los ingredientes de la literatura estén tomados de la historia, pero nadie aprende historia leyendo literatura. Otra cosa es que pueda enriquecer sus posibilidades de conocimiento leyendo obras literarias, pero también pueden enriquecer sus posibilidades de conocimiento jugando al tenis, tocando el piano o cazando caracoles con red, ¿no? O sea, eso ya cada cual, ¿no? Ese no es el objetivo. Digo que Dios no existe en ninguna parte en este proceso de conocimiento, y esta idea es importante porque cito estos versos: los cielos eran solo conciencia mía, soledad absoluta. Hablar de solo conciencia mía, esto es reducir todo a un psicologismo. Un vacío de Dios sentí sobre mi carne, y sin mirar arriba nunca, nunca hundí mi frente en la arena, y besé solo a la tierra, a la oscura, sola, desesperada tierra que me acogía. Sobre estos versos volveremos, pero ya adelanto aquí que para pensar hay que estar más en contacto con la tierra que con el cielo, ¿eh? Para pensar hay que estar en contacto con la realidad. Por eso, como decía Gustavo Bueno, esa imagen del pensador de Godin, con aspecto de estreñido, ¿no? Tío reconcentrado, tan estúpida, realmente tan tontorrona, es completamente ridícula, porque el que piensa tiene que estar mirando el mundo en el que vive, penetrando el mundo en el que vive, y no volviéndose hacia sí mismo, tal y como exigía Fichte en su Wissenschaftslehre, en su introducción a la teoría de la ciencia, cuando dice: olvídate de todo lo que te rodea y fíjate en ti mismo. Eso es el idealismo alemán, eso es el protestantismo. Eso es reducirlo todo a la conciencia, reducirlo todo a la fe, cuando de lo que se trata es precisamente de lo contrario, de observar operatoriamente el mundo en el que estamos, e intervenir en él. Siempre cuento la misma anécdota, no, es un hecho real. Es decir, cuando Emilio Lledó, que no sabía lo que era una televisión porque se jactaba de vivir en una casa en la que no había televisión, lo nombraron presidente del Comité de Sabios de la Televisión, que es, bueno, como si a mí me nombran presidente de la Confederación Astronáutica de
de intelectuales o algo así, ¿no? Es decir, una cosa absurda completamente. Entonces se fue y se compró una televisión para ver cómo era. Y después presidir legítimamente el comité de sabios de la televisión. Son cosas muy simpáticas estas, ¿no? Entonces es curioso. Para pensar hay que estar en contacto con la tierra, con el suelo, tener los pies en el suelo, la cabeza en el suelo, diríamos, y no en las nubes, no en lo celestial. De tal manera que esta imagen del poeta volviéndose hacia la tierra y olvidándose de lo celeste, es decir, volviendo a lo telúrico y olvidándose de lo celeste, es enormemente importante, y recuerda también la imagen del catoblepas. El catoblepas es el animal mitológico que no levantaba la mirada del suelo, porque si lo hacía, embestía hacia quien mirara. Catoblepas, que es el nombre de la revista, junto con el basilisco, por excelencia del materialismo filosófico, el catoblepas. Es decir, cualquiera que busque en internet el catoblepas, y ya aprovecho para decirlo, pues encontrará con que esa es una de las revistas, uno de los órganos principales de difusión del materialismo filosófico, el catoblepas, el animal que mira al suelo. Y el poeta prosigue: allí sollocé sobre el mundo, qué luz lívida, qué espectral vacío velador, qué ausencia de Dios sobre mi cabeza derribada, vigilaba sin límites mi cuerpo convulso. Es decir, una ausencia de Dios, que es lo que se constata en ese proceso de conocimiento del mundo. No basta lo que conocemos para explicar el mundo que habitamos, y no necesitamos a Dios porque no hay Dios en este proceso de conocimiento y en este habitáculo, en este proceso de habitación. Y claro, evidentemente, Sombra del Paraíso es un libro que construye un paraíso en sombra, construye un paraíso bajo la amenaza de la sombra. Bajo la amenaza de la sombra, es decir, bajo la amenaza de una conflagración mundial, de una posguerra civil española. Es decir, tengas en cuenta que Sombra del Paraíso se publica en 1944. Es un libro que se escribe entre 1937 y 1943. Evidentemente, los años de 1936, 37, 38, 39, para un español son años de referencia trágica. Por lo tanto, lo que alguien que no salió de España en esos años escribe es evidentemente algo que, por muy paradisíaco que resulte, se ha compuesto y se ha concebido bajo la sombra de una guerra civil, de una posguerra civil, y en el contexto de una guerra mundial en Europa. Fueron los peores años probablemente del siglo XX para Europa, probablemente, sin duda, en ese contexto. Entonces, este paraíso del que se habla en Sombra del Paraíso es un paraíso reconstruido desde los criterios del racionalismo poético, del racionalismo literario, no solo desde el onirismo, desde el surrealismo o desde figuras tropológicas, no. Todo eso son componentes que han sido tratados, que han sido depurados desde criterios profundamente racionales, porque la idea de paraíso, insisto, es una idea adulta, es una idea no de un niño, sino de un hombre adulto que tiene ya la suficiente experiencia poética como para desarrollar esa construcción en un libro muy, muy desarrollado, muy acabado, como es Sombra del Paraíso, que además dice tanto por lo que dice, cuanto por lo que deja sin decir, cuanto por lo que no dice, cuanto por la sombra de ese paraíso, que, insisto, es la construcción de un mundo enajenado de la violencia, de la belicosidad, de la sevicia, de esa locura terrible y atroz que fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. En definitiva, no podemos disociar, no podemos suprimir ese contexto histórico y geográfico, España, 1937, Europa, 1943, en el que ese paraíso fue ensombrecido, en el que esa sombra del paraíso fue compuesta. ¿De acuerdo? Y eso es enormemente importante. Y aunque el paraíso sea un lugar mítico, ese mito está construido desde el racionalismo poético de un hombre ya adulto y muy bien formado en ese contexto. Es evidente que Sombra del Paraíso es un libro que se compone al margen de ideologías políticas, al margen de intervenciones bélicas que naturalmente solo habrían adulterado esta obra poética. Esta obra poética está por encima de todo eso. Y naturalmente se compone como un modelo de sociedad ajena a la sociedad civil, intervenida militarmente, intervenida bélicamente durante todos esos años. Y es más, plantea un modelo de sociedad mitificada en la que el ser humano apenas es un invitado de piedra. Es decir, el ser humano
no formaría parte sustancial de ese paraíso, sino simplemente como una figura a la que le han sido arrebatadas muchas propiedades, muchos atributos, muchas cualidades. ¿Por qué? Porque todas esas potencias y facultades del ser humano están siendo sacrificadas en ese momento en una conflagración mundial. En ese contexto. Yo creo que no se puede disociar en este punto Sombra del Paraíso del contexto en el que se construyó. Es evidente que este paraíso, aunque se presente en términos míticos, no por ser mítico y no por ser idealista en algunos de sus planteamientos, que no lo es, pierde la razón en ningún momento. Es decir, es que es un paraíso de diseño. ¿De diseño de qué tipo? Pues de diseño racional, de diseño literario, de diseño poético, mítico en muchos aspectos, más aparente que realmente, porque los elementos que forman parte de ese paraíso son los elementos que forman parte de la realidad. Lo que ocurre es que, siendo términos reales, están combinados entre sí de manera extraordinariamente ideal. Pero eso no les resta naturaleza. No le resta autenticidad, sino que simplemente lo somete a un proceso, diríamos, de embellecimiento poético, de embellecimiento literario, pero no es una traición a la realidad, es una enajenación al conflicto bélico, en definitiva. Tampoco cabe calificar a Sombra del Paraíso de una literatura de evasión. No se hace esa literatura para eludir la realidad, sino que se hace esa literatura, de alguna manera, para preservar a la literatura de esa realidad. Para preservar lo que es la literatura de esa realidad. Quiero decir que no por idealista y mítico este paraíso es irracional, sino que su racionalismo es de un racionalismo literario. Aquí no hay ni lo que comúnmente la crítica, y ahora criticaremos a algunos críticos que dicen esto, que si hay irracionalismos, que si hay mundos oníricos, que si hay la madre que los parió, eso no tiene nada que ver. Esos son las palabras baúl, los tópicos en los que incurre la crítica literaria cuando ya no tiene nada que decir. Cuando alguien se enfrenta a un poema y no tiene nada que decir delante de este poema, entonces empieza a decir toda esa retahíla de chorradas, de que si la poesía revela las profundidades del alma, como si hubiera alma y como si el alma tuviera profundidad y por el alma pudiera navegar barcos, ¿verdad? O submarinos y ver la profundidad que tiene. Todo esto no son más que declaraciones que la gente impotente verbalmente hablando y sobre todo conceptualmente hablando utiliza cuando ya se enfrenta a un poema y no tiene nada que decir. Y entonces empieza que si las profundidades del alma y todas esas ñoñeces, por no decir otra cosa con ñ también, ¿no? Que son inaguantables, además, ese tipo de cosas, y no nos conducen además a ninguna parte, porque no nos aclaran absolutamente nada, porque ¿cuáles son las ideas profundas que hay ahí? ¿Cuál es la profundidad de ideas? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la reconstrucción racionalista en términos poéticos y literarios de un mundo que por idealista y mítico no es irracional, sino que precisamente plantea un racionalismo dado a escala muy diferente del que histórica y geográficamente en estos momentos está teniendo lugar en otros contextos intervenidos bélicamente, intervenidos por el crimen, por la sevicia, por la locura, por la destrucción. Es algo de lo cual Vicente Aleixandre preserva la literatura en esos contextos. Hay que tener en cuenta también que el mito de la nostalgia del paraíso perdido es un mito de genealogía hebrea, de ascendencia hebrea. Evidentemente todos conocemos la leyenda del Génesis, ¿no? Es decir, el ser humano pues es una criatura devaluada y desterrada, devaluada y desterrada por su Dios, por su propio Dios, desde el momento mismo de su creación divina. Es una criatura expulsa y además condenada durante toda la vida pues a vagar, a desterrar. Es un Dios que maldice el trabajo desde el primer momento. El trabajo se impone como un castigo. Se impone como un castigo cuando en realidad es lo que hace madurar al ser humano. El que no trabaja no madura. Esto es una característica absolutamente fundamental. El que no trabaja no madura. Es decir, el trabajo es la ruptura de la placenta. En definitiva, es el enfrentamiento con el mundo. El que no trabaja no madura. Y de hecho, bueno, pues hay gente que no madura nunca. No sé si por suerte o por desgracia, supongo que más por suerte por desgracia. Más por desgracia que por suerte, quiero decir, pero nunca se sabe. De cualquier manera, la maldición bíblica sobre el trabajo es algo que afecta naturalmente al comercio, esa condena del comercio, ¿no? Remito al libro de Escotado una y otra vez en este punto. Pero, sea como fuere, el mito del paraíso perdido es de genealogía hebrea y naturalmente cristalizado, se ha objetivado en muchas otras tradiciones y en muchas otras culturas. Pero quede muy claro que el paraíso de Vicente Aleixandre es un paraíso constituido por términos reales, tomados de la realidad y presentes en la naturaleza, tal y como la naturaleza son y están, si bien
el poeta los relaciona de una manera ideal en términos literarios, lo cual convierte al poemario Sombra del Paraíso en una demostración de literatura sofisticada o reconstructivista, desde el momento en el que se dan relaciones ideales entre términos reales. Relaciones ideales entre términos reales. Esa es la característica de la literatura sofisticada o reconstructivista, en la que aparecen naturalmente términos reales en relaciones completamente ideales en muchos aspectos, lo cual hace que en otros casos se dé también el hecho de que aparezcan ya términos completamente pues, irreales, con lo que son ya las metáforas surrealistas que se van formando en algunos momentos. Pero esas metáforas, por muy surrealistas que sean, tienen en el fondo términos que son completamente reales, que están tomados de la realidad, claramente, porque si no, no sabríamos de qué están hablando ni a qué nos estamos refiriendo en ese punto. De este modo, la visión ideal es una visión construida retrospectivamente, porque el paraíso, insisto, se reconstruye desde el destierro, no en el centro del paraíso. El paraíso siempre es una reconstrucción retrospectiva y a posteriori. El prefijo re es fundamental, por eso, insisto, forma parte de una literatura reconstruida, reconstructivista, sofisticada. Es un rehecho, es un palimpsesto de un original, presunto, supuesto y realmente nunca operatorio. Queda claro, por tanto, que el ser humano desterrado es alguien que ha de desarrollarse estructuralmente perdida su génesis. Es decir, al ser humano se le exige un desarrollo estructural diferente del de su génesis. Ha de desarrollarse estructuralmente más allá de una génesis perdida, ¿no? Y este es, digamos, el imperativo que marca esa tradición, determinado por el desarraigo, por el desprendimiento, por el destierro, por la devaluación, en definitiva, de alguien que ha perdido su placenta, que ha perdido, bueno, el bienestar de la matriz, en definitiva. Ahora bien, en este poema de Alexandre, como vamos a ver, el racionalismo materialista se encarga de explicar todo lo posible, todo lo que sea posible explicar, porque aquí nada se entrega a un psicologismo barato, ni a un psicologismo que carezca de contenidos, sino que la realidad del mundo al que nos enfrentamos solo puede explicarse desde un racionalismo materialista del cual naturalmente está excluida toda idea de Dios, porque la idea de Dios no es una idea operatoria. Dios no remite a una entidad operatoria, ¿no? De tal manera que cito a Vicente Alexandre en palabras citadas por De Pretis. Dice Alexandre: yo soy un materialista. Materialista en el sentido de que para mí la materia es el espíritu. Bueno, esto es una manera de regatear comentarios, porque claro, estas son palabras de los años 40, 50. De modo que soy, en último término, un materialista que consagra la materia como única forma del espíritu. Bueno, esto lo puede decir un poeta, pero no un filósofo, evidentemente. Pero el filósofo sí puede interpretar las palabras del poeta como las palabras de un buen impostor, porque no hay poeta que no sea un farsante. Y Pessoa tardó siglos en anunciar esto al mundo, pero ya se sabía, el poeta es un fingidor, ¿y qué otra cosa va a ser un poeta? Eso es evidente, el que crea que es otra cosa. Ya el ser humano es por su naturaleza un fingidor, el ser humano es la criatura más impostora que hay. Y además es impostora incluso con los de su especie, porque los animales comúnmente son impostores y engañan a los de otras especies, pero no se engañan entre sí. Digamos que entre sastres no se pagan hechuras, pero el ser humano engaña incluso a los de su especie. A todo bicho viviente, o sea, y además se cotiza enormemente el engaño, ¿no? Incluso hay profesiones, el periodismo se cobra por esto, ¿no? Quiero decir, no hay ninguna actividad humana que implícitamente, la política, ¿qué es la política? Es decir, hay múltiples actividades humanas que se construyen precisamente sobre el reconocimiento tácito, el reconocimiento latente, no explícito, claro, de la mentira como forma de comunicación, ¿no? En definitivo, o el maquillaje, ¿no? de toda esta gente que dice, ¿no? Busco relación sincera y van totalmente disfrazados. Claro, bueno, es curiosísimo esto, ¿no? Es el mundo al revés, sin saberlo, que es lo más simpático del mundo, pero bueno. Quiero decir con esto que el poeta puede expresarse en esos términos. El poeta puede decir, no, yo soy materialista porque en realidad el materialismo es una forma de espiritualismo. Bueno, eso quiere decir que no sepa lo que dice. En el caso de Vicente Alexandre sí sabe muy bien lo que dice, él es un materialista completo. Lo que ocurre es que no se puede decir
en un régimen donde los valores espirituales, religiosos además, son una carta de presentación, que uno es materialista, porque eso es anunciar explícitamente su ateísmo. Y este poema, el poema No basta, es un manifiesto ateísta de primera categoría, publicado en 1944, que no es un año para contar chistes, el año 44 no es un año para contar chistes, y los hubo peores en España. No sé si en Europa, pero en España sí los hubo peores. El caso es que hay un crítico cuyo nombre no voy a decir porque me voy a partir de risa, y mejor no. Entonces dice este crítico: a la mágica naturaleza del poeta como asestador de luz para el ciego hombre que es incapaz de ver más allá de sus limitados sentidos. Bueno, no sé qué es la mágica naturaleza del poeta, no sé dónde está eso. El poeta como asestador de luz para el ciego hombre, con este epíteto, ciego hombre, en lugar de hombre ciego, que es incapaz de ver más allá de sus limitados sentidos. Bueno, yo no creo que los sentidos del ser humano sean limitados, pues, más bien al contrario, son bastante sensibles. La gente es mucho más inteligente de lo que parece, lo que pasa es que los tontos lo son tan intensamente que lo son por varios, pero la mayor parte de la gente es bastante más inteligente de lo que parece, ya digo, con las excepciones de los tontos que acumulan estulticias que requieren varias vidas, ¿no? De ahí que el argumento para probar la reencarnación sea que es imposible acumular en una sola vida tanta estupidez, por lo cual se necesitan varias. Pero al margen de esto, quiero decir, la crítica literaria no puede expresarse en estos términos para explicar una obra poética, porque la mágica naturaleza del poeta, esto es como publicidad, ¿no? Es decir, bebida mágica, comida auténtica, digo, bueno, ¿y cuál es la falsa, no? Es decir, siéntete bien, o sea, no sé, sensaciones mágicas y no sé cuánto más. O sea, este tipo de cosas es como publicidad, es el dialecto de los periodistas o el dialecto de los publicistas, en definitiva, ¿no? Esto no puede ser una forma de comunicación entre personas inteligentes, porque o una de las dos está tomando el pelo, o es un tonto que viaja de polizón entre los listos. O sea, esto no puede ser así. Y atribuir al ser humano una limitación de los sentidos, bueno, esto hay que explicarlo mucho mejor. No me basta esta declaración. Creo que acierta más Leopoldo de Luis, y este crítico sí lo nombro porque es muy recomendable la lectura de Leopoldo de Luis, creo que fue uno de los mejores intérpretes de Vicente Aleixandre, cuando en el poema Los Dormidos, piensa Leopoldo de Luis que este poema probablemente está pensado en relación con los muertos de la Guerra Civil Española. Y probablemente tiene razón Leopoldo de Luis. Es cierto que en Sombra del Paraíso no hay referencias históricas ni a la Guerra Civil ni a la Guerra Mundial, pero que Vicente Aleixandre evite referencias históricas no quiere decir que las ignore, que las evite no quiere decir que las ignore, evidentemente, porque es una forma de huir de la conflagración mundial y de preservar a la literatura de ese terrible monstruo que fue la Guerra Civil y la Guerra Mundial. Es evidente que toda mitología está destinada a poblar un mundo visible, que toda la mitología tiene un fundamento en la realidad, y ese fundamento en la realidad es el que hay que explicar. Otra cosa es que la mitología oculte el fundamento para disimularlo, porque le interesa ocultarlo. Naturalmente, ninguna mitología declara abiertamente sus cartas. Toda mitología tiene una serie de caras ocultas donde probablemente reside la caja fuerte de los que hacen dinero promoviendo esa mitología. Eso naturalmente, bueno, no voy a mencionar la cantidad de mitologías que hacen caja entreteniendo a la gente con estupideces galopantes, en las cuales la gente hipoteca su vida, pero la hipoteca su vida y su lengua. Pero, en fin, vamos a citar otro párrafo de Vicente Aleixandre. Dice Vicente Aleixandre que el paraíso es su ciudad natal, Málaga, y eso el espacio del paraíso es Málaga y el tiempo es su infancia. El tiempo es su infancia y el espacio su ciudad que considera natal, Málaga. Entonces, claro, la realidad
mítica de ese paraíso parece que va a ser igual a cero, porque detrás de toda esa poética hay una realidad con nombres y apellidos, hay un tiempo y un espacio definidos, hay un cronotopo muy preciso, Málaga y la infancia del poeta. Entonces dice el poeta, leo. El poeta, hablando de él de sí mismo, el propio Alexandre, por un azar de su vida abandonó Málaga en años tempranos, pero en esa edad imborrable, Málaga y sus costas, y sus cielos y espumas, y su profunda aura indefinible, fueron existencia del poeta, masa misma de su vivir, y nadie, como él, lo sabía cuando muchos años más tarde, interiormente, descubría, bajo una luz familiar, todo el paisaje inmerso del paraíso. Y concluye la cita diciendo, en sombra del paraíso no hay geografía aparente, pero el poema en su ánimo tantas veces como la reconoce. Desde una distancia ideal bien puede verse cuál es la ciudad del paraíso, y pocas alegrías más limpias para él, para el poeta, que la de haber leído un día ese poema en el seno de la ciudad misma, en Málaga. Bien. Es decir, el tiempo es la infancia, el espacio es Málaga, pero el poema no se escribe desde la infancia, ni se escribe desde Málaga. El poema se escribe desde la madurez y se escribe desde otra geografía, que fue, bueno, pues los alrededores de Madrid. Vicente Alexandre tuvo que irse de su casa porque casi su casa era frente de guerra, en la zona de Ciudad Universitaria, donde un frente de guerra trataba de enfrentarse al otro frente de guerra, etcétera, etcétera, y bueno, pues lo que es una guerra civil. Pero quiero decir con esto que el poema no se escribe desde la infancia, sino desde una edad adulta, y desde el racionalismo de esa edad adulta, ir rodeado de lo que fue la terrible guerra y posguerra civiles españolas, ¿no? De tal manera que a esa exigencia de racionalismo hay que acudir y en ella hay que situarse. Entonces, claro, cuando algún crítico dice una edad en la que se sentía libre, ligero y leve frente a la rigidez del cuerpo que le coarta sus ansias de expresión unitiva, yo confieso que no sé lo que quiere decir esto. No sé cómo se puede interpretar un poema sintiéndose uno libre, ligero. También podría decir una edad en la que se sentía Napoleón, o el zar Nicolás II, o registrador de la propiedad, o que se sentía una sopa de ajo, por ejemplo, ¿no? Que sería más creacionista incluso. Quiero decir, este tipo de cosas no tiene ningún sentido cuando se habla de interpretación literaria. O sea, esto lo único que refleja pues es, bueno, pues la libertad que alguien que hace algo que no sirve absolutamente para nada tiene para poder decir lo que quiera. Bueno, pero que haya libertad porque seamos irrelevantes no quiere decir que tengamos que ser tontos a la hora de expresarnos, ¿no? Y luego otro que tampoco digo quién es. Recuerdos de la infancia son el punto de partida para el despliegue libre de la fantasía en ese maravilloso mundo imaginario que trata de reconstruir. Bueno, pero esto vale para Vicente Alexandre, para Federico García Lorca, para Ramón de Campoamor y para mí mismo si yo incluso escribiera poemas, cosa que por bien de la humanidad no haré nunca, ¿no? en este tipo de cosas. O sea que estas son frases que no tienen sentido y que la crítica no debe incurrir en ellas. Y no me vale que me digan que están fuera de contexto, están en el contexto correspondiente. Ahora bien, no es posible habitar el paraíso salvo con el pensamiento, a menos que hagamos un paraíso de diseño a partir de la infancia o a partir de Málaga o a partir de lo que sea. Pero es evidente que Sombra del Paraíso es una fuga de la geografía y de la historia bélicas en las que al poeta le toca vivir, y la historia de alguna manera representa una sevicia, una locura, una crueldad, una guerra de la que solo el mito nos libera, en este caso, el mito paradisíaco que en este caso también está en Sombra. Alexandre es un poeta que huyó de la guerra civil. No participó en la guerra civil apelando a sus problemas de salud, pero no fue un Miguel Hernández. Es decir, fue un poeta que sobrevivió a la guerra civil. No fue tampoco ejecutado como Lorca, aunque bueno, no anduvo muy lejos por otros azares, ¿no? Realmente. Pero no fue un Miguel Hernández, es decir, no se implicó, no se metió explícitamente en política, y luego muy pronto, pues en el régimen de Franco, pues fue elegido miembro de la Real Academia, gracias a su amistad con Dámaso Alonso. Quiero decir que, oye, aquí todos... ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida te da limones, haz limonada. Eso era como cuando decían que la prensa, en aquel famoso golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los periódicos tenían dos editoriales.
Uno por si ganaban los unos y otro por si ganaban los otros. Hombre, a ver si aquí ahora el periodismo va a quedar cojo de señores feudales. Pues la poesía lo mismo. O sea que en ese punto reconocemos que es un gran poeta, pero oye, si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, Franco era muy malo, pero no antes de morir, para todo el mundo. Es curioso. Luego sí, luego era malísimo, malísimo. Pero, ¿cómo sería ese tío que después de 40 años siguen acordándose de él de esta manera? Vamos. Y dice Leopoldo de Luis, y quiero concluir esta cita antes de adentrarme en el poema, se viene interpretando este poema, no basta, escribe Leopoldo Luis, a propósito de primavera en la tierra, vagamente como un puro sueño irreal de un ayer anterior a los hombres. Pero no podemos olvidar que ese hoy con el que arranca la estrofa es el otoño de 1939. Y bajo este dato histórico, creo, dice Leopoldo de Luis, creo posible un mayor acercamiento a lo real, una nieve y un plomo alusivos a hechos concretos, unos hierros tangibles y privadores de libertad, y unos deseos que fueron efímeros precisamente como consecuencia de todo ello. Por ambos bandos, que quede claro, por ambos bandos. De tal manera que, como concluye Leopoldo de Luis, es un deliberado alejamiento, una voluntaria inhibición del presente, a cambio de iluminar remotos países de armonía y belleza frustradas. Eso sería Sombra del Paraíso, básicamente, ¿no? Es decir, no es poesía de evasión, sino que es una poesía que huye de la guerra, que preserva la literatura de esas atrocidades, postulando, planteando apoyos en un mundo no intervenido por la violencia humana, por la violencia política, articulada políticamente de los seres humanos. Y es desde luego una negación de la idea de Dios, es decir, Dios ni está, ni se le espera, ni se le llama, ni se le implora en ese contexto. Vamos a leer entonces el poema. Vamos a leer el poema y al hilo de la lectura vamos a ir haciendo algunos comentarios. Para no interrumpir la literatura, primero vamos a leerlo de corrido, de seguido, y después vamos a ir comentando algunas de estas cuestiones al hilo de todo lo que llevamos dicho anteriormente. El poema se titula No basta y es el poema último, es el poema final con el que concluye Sombra del Paraíso, 1944. No basta. Pero no basta, no basta, la luz del sol ni su cálido aliento. No basta el misterio oscuro de una mirada. Apenas bastó un día el rumoroso fuego de los bosques. Supe el del mar, pero tampoco basta. En medio de la vida, al filo de las mismas estrellas, mordientes siempre dulces en sus bordes inquietos, sentí iluminarse mi frente. No era tristeza, no, triste es el mundo, pero la inmensa alegría invasora del universo reinó también en los pálidos días. No era tristeza, un mensaje remoto, de una invisible luz modulaba unos labios, aéreamente sobre pálidas ondas, ondas de un mar intangible a mis manos. Una nube con peso, nube cargada acaso de pensamiento estelar, se detenía sobre las aguas, pasajera en la tierra, quizá envío celeste de universos lejanos, que un momento detiene su paso por el éter. Yo vi dibujarse una frente divina, hendida de una arruga luminosa. Atravesó un instante preñada de un pensamiento sombrío. Vi por ella cruzar un relámpago morado, vi unos ojos, cargados de infinita pesadumbre, brillar, y vi a la nube alejarse, densa, oscura, cerrada, silenciosa hacia el meditabundo caso sin barreras. El cielo alto quedó como vacío, mi grito resonó en la oquedad sin bóveda, y se perdió como mi pensamiento que voló deshaciéndose, como un llanto hacia arriba al vacío desolador, al hueco. Sobre la tierra mi bulto cayó, los cielos eran solo conciencia mía, soledad absoluta. Un vacío de Dios sentí sobre mi carne, y sin mirar arriba nunca hundí mi frente en la arena, y besé solo a la tierra, a la oscura, sola, desesperada tierra que me acogía. Allí sollocé sobre el mundo. Qué luz lívida, qué espectral vacío velador, qué ausencia de Dios sobre mi cabeza derribada, vigilaba sin límites mi cuerpo convulso. Oh madre, madre, solo en tus brazos siento mi miseria, solo en tu seno martirizado por mi llanto, rindo mi bulto, solo en ti me deshago. Estos límites que me oprimen, esta arcilla que de la mar naciera, que aquí quedó en tus playas, hija tuya, obra tuya, luz tuya.
extinguida te pide su confusión gloriosa, te pide solo a ti, madre inviolada, madre mía de tinieblas calientes, sé no solo donde el vacío reina, mi amor, hecho tú solo. Todavía quisiera, madre, con mi cabeza apoyada en tu regazo, volver mi frente hacia el cielo, y mirar hacia arriba, hacia la luz pura, y sintiendo tu calor echado dulcemente sobre tu falda, contemplar el azul, la esperanza risueña, la promesa de Dios, la presentida frente amorosa. Qué bien desde ti, sobre tu caliente carne robusta, mirar las ondas puras de la divinidad bienhechora. Ver la luz amanecer por oriente y entre la borrascada nube preñada, contemplar un instante la purísima frente divina destellar, y esos inmensos ojos bienhechores, donde el mundo alzado quiere entero copiarse y mecerse en un vaivén de mar, de estelar mar entero, compendiador de estrellas, de luceros, de soles, mientras suena la música universal, hecha ya frente pura, radioso amor, luz bella, felicidad sin bordes. Así, madre querida, tú puedes saber bien, lo sabes, siento tu beso secreto de sabiduría, que el mar no baste, que no basten los bosques, que una mirada oscura llena de humano misterio no baste, que no baste, madre, el amor, como no baste el mundo. Madre, madre, sobre tu seno hermoso, echado tiernamente, déjame así decirte mi secreto, mira mi lágrima, besarte, madre que todavía me sustentas, madre cuya profunda sabiduría me sostiene ofrecido. Bien, el poema que parece muy emotivo, muy inocente, no lo es en absoluto, porque es una declaración de ateísmo manifiesto. Es una apología del ateísmo y es un manifiesto del ateísmo. Insisto, el no basta remite a que el mundo no es suficiente. El mundo no es suficiente es el lema que ahí os anoté en la hoja, donde orbis non sufficit. Pero afirmar que orbis non sufficit es el lema de Felipe II. El mundo no basta. El mundo no es suficiente. Es el lema que además adoptó el grupo Promacos del materialismo filosófico. Es decir, el mundo no basta, no es suficiente, es necesario más, es necesario conocer más. Hay que advertir que todos los elementos de la naturaleza convocados en el poema, que son elementos reales, aquí no hay nada surrealista, todos los términos que aparecen en el poema son perfectamente conocidos sin necesidad de consultar ninguna enciclopedia, ni ningún tratado de teratoscopia, ni siquiera ningún diccionario. El vocabulario de un hablante medianamente formado no requiere la consulta de un diccionario para identificar el significado de las palabras que aquí hay. Es un poema de lo más natural, podríamos decir, de lo más neutro en este punto. Y todos, insisto, los términos naturales que aquí aparecen convocados remiten a un funcionamiento del cual se excluye operatoriamente toda idea de Dios. Para nada. Hay que observar claramente que se va de lo celeste a lo telúrico, cómo lo celeste se disuelve en la tierra, en lo telúrico. No hay que mencionar aquí ya el título de una obra clave de Vicente Alexandre, Pasión de la Tierra, que en su momento hemos comparado con la canción de la Tierra, Das Lied von der Erde, de Gustav Mahler. Son dos obras donde lo telúrico es determinante de muchas cosas. Pero Dios, la idea de Dios de las estrofas 2, 3 y 4, se plantea como una borrasca de la naturaleza. Es decir, en medio de la vida, al filo de las mismas estrellas, bla, 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 no era tristeza, un mensaje remoto, una nube con peso, nube cargada acaso de pensamiento estelar. Pero no había nada ahí, no hay nada en eso. Es simplemente un psicologismo, una conciencia. Lo dice en un momento dado, solo conciencia mía, soledad absoluta, sobre la tierra mi bulto cayó, es decir, prácticamente inerte, o sea, no hay ningún tipo de conexión con nada, ¿no? En este terreno, es decir, lo celeste se disuelve en lo telúrico, eso os lo he anotado ahí también, y toda la creencia en una realidad trascendente se disuelve en una experiencia psicológica vacía, de tal manera que sin mirar arriba nunca hundí mi frente en la arena y besé solo a la tierra, a la oscura, sola, desesperada tierra que me cogía, como un catoblepas, realmente, como alguien que mira al suelo. La pasión está en la tierra, no en el cielo. Vicente Alexandre no habló de pasión de los cielos, habló de pasión de la tierra, ¿no? La tierra como matriz, como madre, evidentemente, como un lugar telúrico del que brota el ser humano, de que brota el ser humano como una pieza operatoria de la naturaleza, porque la naturaleza tiene sentido porque el ser humano se lo da. El paraíso tiene sentido porque el paraíso es una construcción humana, no es una construcción divina. Dios no ha construido ningún paraíso. Es el ser humano en que en todo caso,
quien en todo caso ha destruido ese paraíso, que nunca ha tenido a Dios como artífice, nunca ha tenido a un Dios como artífice. De tal manera que ese seno donde el vacío reina, porque la metafísica es igual a cero, es seguido por una estrofa totalmente desiderativa. Todavía quisiera, madre. Implora, desiderativamente, un optimismo, una esperanza de la que está excluida la idea de Dios, aborrascada nube preñada de nada, de un vacío total, de una esterilidad absoluta, en definitiva. Luego, la mención del color azul en este contexto, que es el color de los poetas, el Dios está azul de Juan Ramón Jiménez vuelve a aparecer aquí, es el color del poeta feliz, vamos a decirlo así, ¿no? El color pitufero, podríamos decir grotescamente. Cuando el poeta se pone contento, por no decir otra barbaridad, entonces el color es el azul. El Dios está azul de Juan Ramón, pasamos aquí a un poema terriblemente trágico, que es el contemplar el azul, la esperanza risueña, no es el verde, no es el verde, es el azul. El verde en Vicente Alessandre es en muchos aspectos, en muchos contextos, el color de la descomposición. Es en un vasto dominio o en mundo a solas, lo que adquiere la tonalidad verde es un valor semántico de descomposición, de un mundo en descomposición. El azul es con frecuencia, sobre todo en Juan Ramón Jiménez, el color de la satisfacción, de la plenitud, ¿no? Y el mundo adquiere el protagonismo final con la idea, digamos, geográfica incluso de lo que es la tierra, como algo que no es suficiente. Y así en las estrofas finales, insisto, a la tierra se atribuye la exigencia de ese conocimiento, tu beso secreto de sabiduría, que es un conocimiento antrópico, que es un conocimiento antropológico, no es un conocimiento teológico. Es decir, el fundamento está en la razón antropológica, no en la razón teológica. Y desde luego, la profunda sabiduría me sostiene ofrecido, evidentemente, es una sabiduría que tiene su fundamento en la actividad humana, en el M3 humano. Es decir, la poesía de Vicente Aleixandre es de un racionalismo y de una exigencia racionalista cuyo fundamento antropológico es innegable. Es innegable porque lo que se niega aquí, sobre todo, es el fundamento metafísico, es cualquier idea de Dios. Por eso he dicho muchas veces que la poesía de Vicente Aleixandre es la poesía de referencia del materialismo filosófico.